Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis pertenezco a LCG y nos podéis encontrar en nuestro Discord, la comunidad Drial. Bueno, ¿qué os puedo decir? Los que me conocéis ya sabéis mucho de mí, los que no me conocéis simplemente me presentaré. Manu, mi nombre. Eh, Soy un amante nato de Total War. Empecé a jugarlo con el primer juego que salió de Total War, que fue el Shogun. Recuerdo aquellos vídeos que realmente era una pasada, porque no existía ese tipo de juego de manejar tú las unidades como tú quisieras utilizarlas. En el Shogun 2, cuando salió el Shogun 2, lo empecé a jugar y empecé a jugar, evidentemente, como en aquel momento era el Shogun 2 y no es como tenemos aquí ya, que la campaña que vamos a jugar hoy es con la caída de los samuráis, ¿vale? Pero cuando empecé a jugar el Shogun 2, pues me hice un avatar, ¿vale? Me hice un avatar, aquí tengo los dos avatares que tenía, ¿vale? En su momento. Y en su momento empecé a jugar pues con uno de los dos avatares, ¿vale? Y el otro lo tengo muy poco desarrollado, que es este de aquí, ¿eh? Este de aquí, Manu 137, siempre ha sido mi nick. Y este avatar era con el ejército del shogunato, ¿vale? Y este que tengo aquí es el Shogun 2. Este es este que tenemos aquí, evidentemente, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto de cambiar. Cerramos esto, ¿vale? Y este es el que con el que yo estoy actualmente. Lo he estado jugando hasta hace un tiempo. Y bueno, como nos pasa a todos los que tenemos el Total War, siempre tienes ese mono, ¿no? Ese mono de decir, voy a seguir jugándolo de vez en cuando tal y cual, ¿no? Realmente al Shogun le eché muchísimas horas, muchísimas horas. Hasta el punto, ¿vale? Hasta el punto que como jugador montamos un clan, que nuestro clan se llamaba, aquí lo tenéis, LFG, la Colmena Grial, y en nuestro clan quedamos en primera posición en el ranking mundial. Se lo quitamos ese puesto a Spartan. Tenemos la acreditación, que es la gorrita esta que te daban y el casco que te daban, como quedar en primer puesto en el ranking mundial, ¿no? Como clanes. Y luego aparte, pues sí, tuve mis buenas posiciones, como veis aquí, mejor posición en el ranking mundial, el puesto 35. Tuve mis buenos momentos, aunque realmente os puedo decir que a mí personalmente me encantaba jugar online. El único problema que teníamos en el juego online, y eso lo sabéis los que lo seguís haciendo, es que a veces se tardaba excesivo tiempo en poder conseguir un jugador contra el que jugar, y eso era lo que te echaba un poquito para atrás en este juego. A mí personalmente, personalmente creo que es de los Total War que hay, ¿vale? De los Total War que hay, posiblemente el que está en mejores condiciones de lo que tiene que ver con el online, ¿vale? Una jugabilidad en online, unos gráficos que tiene este juego para el tiempo que tiene, para el tiempo que tiene, que es totalmente abismal, totalmente abismal. Para mí seguirá siendo posiblemente el mejor Total War de los que hay, el Shogun. Además, nos da la facilidad tanto de jugar con unidades de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Como con unidades de distancia de disparo, ¿no? de pólvora, para que lo podamos entender a lo que me quiero referir. Mirad, vamos a coger y vamos a proceder a ir preparando esto, ¿vale? Porque vamos a hacer las batallas. Un momentito, me estoy liando porque empiezo a explicar cosas. Modo ventana no te quiero, ¿vale? Ponemos aquí. Decimos que sí.
Muy bien. Perfecto. Vale. Ahora vamos a coger y vamos a irnos a... ¿Dónde era? ¿Dónde está? Nueva campaña, ¿vale? La calle del samurái. Mirad, hemos empezado una campaña, ¿vale? Y cuando vayáis a empezar una campaña en el Total War, tenéis os saldrá esto donde podéis escoger o ejército del shogunato o ejército imperial. Yo esta en concreto la he empezado con ejército imperial y vamos a empezar por aquí. ¿El por qué? Porque Sansuma realmente siempre me ha gustado muchísimo, tanto cuando lo jugué en el Shogun 2, que no era la caída del samurái, como en este caso, ¿vale? La campaña lo que estoy haciendo es como estoy haciendo todas las campañas que estoy haciendo con el Total War, con los otros Total War que ya estamos retransmitiendo, y es, juego las partidas, os voy guardando alguna de las batallas para posteriormente simplemente la retransmisión en directo hacerlas esas batallas en directo, aunque yo las haya jugado, las haya ganado, las haya perdido, y las voy siguiendo en la campaña para que así la campaña no se nos haga eterna. Entonces, como estamos haciendo la campaña completa de Satsuma, que estamos empezando ahora mismo la campaña completa de Satsuma, pues simple y llanamente la estamos haciendo de la mejor forma para que todos podáis disfrutar de ella al máximo, ¿eh? Dificultad, bueno, pues la dificultad que le hemos puesto al juego, ¿vale? Es la dificultad máxima, ¿eh? Modo realista en la batalla. No quiero el modo realista en la batalla. Espera un momentito. Más opciones. Efectivamente lo teníamos aquí. Ayuda al personaje poca. Ok, sí, muy bien. Pero esto evitarlo, ¿vale? Porque si no nos ponía una cosa que a mí no me gusta, es que si no puedo explicar alguna de las cosas que me gusta explicarlas durante que estamos haciendo la campaña. Así que le damos a aceptar, ¿vale? Y vamos a comenzar la campaña, ¿vale? Vamos a ver el vídeo de principio y posteriormente empezaremos con las batallas. La paz duró 200 años tras el Sengoku Jidai. En Kioto, el emperador seguía siendo el divino jefe del estado. Pero el shogunato Tokugawa detentaba realmente el poder. Gobernó durante 2 siglos con autoridad absoluta. Japón prosperó. El pueblo estaba contento. En 1854, unos buques de guerra norteamericanos lo cambiaron todo. El shogun traicionó a su pueblo y firmó el Tratado de Amistad y Comercio. Japón abría sus puertas al mundo. El comercio dio comienzo, pero los acuerdos favorecían a las potencias occidentales. La economía y el pueblo japoneses comenzaron a resentirse. La indignación dio paso a la ira. En 1863, el emperador desautorizó al shogun. Un edicto imperial decretó la expulsión de todas las potencias occidentales. Japón no se occidentalizaría. Era el momento de contraatacar.
Las potencias occidentales nos dieron su respuesta. Esos deshonrosos occidentales trajeron la muerte a nuestro pueblo. El shogun ya no inspiraba ni lealtad ni respeto. El mandato imperial debía ser restaurado. El emperador firmó la paz con los británicos con objeto de fortalecer nuestra posición. Aprenderemos de ellos y descubriremos sus secretos. Solo entonces destruiremos al shogun y devolveremos el honor a Japón. El emperador debe alzarse con la victoria. Territorio de Satsuma. Nuestra familia, los Shimazu, ha dominado esta tierra desde los tiempos del primer shogun Minamoto, shogun leal a Japón. Ahora, Tokugawa y sus secuaces nos han fallado, dejándose manipular por las potencias occidentales. Por el bien de Japón, el poder debe volver al emperador. Nuestra prioridad es aliarnos con territorios afines a nuestra ideología. Aunque aquí en Kyushu el shogunato no es muy popular, es de esperar que encontremos resistencia, la cual deberá ser aplastada sin piedad. Cuando Kyushu esté bajo control, ayudaremos a nuestros aliados en la isla principal. El control del emperador sobre Edo y Kioto será vital para resquebrajar el poder que el shogun tiene sobre el territorio. Y cuando estalle la guerra entre el emperador y el shogun, el pueblo de Satsuma estará listo para guiar a Japón a un futuro glorioso y esperanzador. ¡Larga vida al emperador! Bueno, ya está todo dicho, por eso os he dejado ya que es el primer vídeo que íbamos a hacer de tutorial de toda la campaña. Vamos a hacer la campaña completa, absolutamente completa. Entonces, lo primero que hemos dejado es que nos exponga todo lo concerniente al motivo del por qué estamos en esta situación. Hemos empezado la campaña con Satsuma. Vamos a terminarla, ¿vale? Vamos a terminarla. Y como lo que no vamos a estar haciendo los pasitos, pasito a pasito, porque eso va a entretener mucho y nos va a llegar el momento en el que nos vamos a aburrir con los directos, pues ¿qué es lo que hemos decidido? Pues muy fácil. Lo que vamos a hacer es simple y llanamente hacer las batallas totalmente en directo. La campaña ya la estoy jugando, por tanto yo ya llevo buena parte de la campaña hecha. Y hemos hecho ir guardando partidas para posteriormente pasarlas directamente aquí al directo. Entonces vamos a coger y vamos a decir cargar, ¿vale? Vamos a cargar y vamos a cargar la primera, ¿vale? Hemos dejado aquí 7 cargadas hoy para poder ir haciéndolas todas. Si podemos echarlas todas en el día de hoy, fantástico, ¿vale? Vamos a empezar por esta. Perdona, por esta. Vamos a empezar por esta. Así que vamos a cargarla y vamos a ir viendo cómo va el tema justo en este punto de la campaña, ¿eh? Vuelvo a comentar, la campaña la vamos a hacer completa y además creo personalmente que vais a disfrutar como enanos, porque ya este juego de por sí es una auténtica maravilla. Y bueno, ¿qué os puedo decir a los amantes del shogun, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por aquí, vamos a coger y vamos a marcar ya un ataque aquí. El ataque que tenemos aquí es una victoria segura, sí o sí, ¿vale? Sí o sí, pero de todas formas, como era un ataque, era un asedio, era bueno poderlo jugar en persona, ¿vale? Pues venga, le vamos a dar y vamos a empezar a hacer el asedio en persona. No encontramos a nadie, pues vamos a jugarlo
directamente, ¿vale? Como veis aquí, es un asedio. Básicamente es un asedio, es un castillo, no es un castillo excesivamente grande, pero sí es un asedio. Así que vamos a jugarlo como tal, como lo que es, un asedio. Vale, también os quiero comentar varias cositas, ¿vale? Para que lo vayáis sabiendo todos los que estáis viendo, tanto el directo aquí, como los que estáis viendo el vídeo en el canal de YouTube, como los que estáis viendo también el vídeo en el canal de Facebook. Os pedimos, por favor, que os suscribáis, ¿vale? ¿El por qué? Pues bueno, en el canal de Facebook es básicamente porque lo que estamos intentando hacer es algo que puede quedar muy bien, y es incrementar la comunidad de jugadores amantes de este juego, porque realmente es una maravilla de juego, es una maravilla, y como maravilla que es, a todos nos gustaría poder tener más gente, ¿vale? Más gente con la que poder jugar este juego. Aparte, recordar, tenemos un Discord, nuestro Discord se llama La Comunidad Grial. Este Discord lo podéis utilizar si queréis y sin ningún problema como lugar de encuentro para echar algunas partidas. Y aparte de eso, también, ya os lo hemos comentado más de una vez, si queréis participar en nuestros directos, sin ningún problema, de verdad, de corazón lo digo, sin ningún problema, pero sí os pediría que me avisaseis con tiempo, mandándome un privado por el Discord de la Comunidad Grial, y de esa forma poder quedar para poder jugar en el directo, ¿eh? Vale, pues venga, una vez que hemos hecho esto, pues fijaros, vamos a darle a comenzar, ¿eh? Señor, ataque. Y Golpea vamos a al empezar. enemigo y hágale sentir el miedo. Lo primero. Vale, muy bien. Mira, la idea es que vamos a hacer un ataque parando tropas aquí en esta zona, ¿vale? Y al mismo tiempo le vamos a coger y le vamos a intentar hacer el desbloqueo en la parte trasera, ¿vale? Venga, vamos a empezar a movilizar tropas. Estas unidades avanzamos hacia adelante, ¿vale? Muy bien, estas otras también las vamos a lanzar hacia aquí. Esas van a ser las que tienen que hacer la entrada en la parte superior de la muralla, ¿vale? Ahora, en el momento en el que empecemos a ver que tenemos fuego enemigo,
Una unidad huye del campo de batalla, señor. Perfecto, ya hemos tomado aquí la posición de la puerta, ¿vale? Para no perder estas unidades, yo la sugerencia que os doy es que os las llevéis a un lugar más seguro, como sin lugar a dudas este, ¿no? Podemos ir metiendo ya esta unidad aquí dentro. Esta unidad también la vamos a dejar aquí dentro, ¿vale? Básicamente vamos a intentar recuperar nuestras tropas que realmente son más tochas, y a nuestro general lo vamos a traer aquí sí o sí, Mientras que seguimos teniendo el apoyo de estas unidades, ¿vale? Mientras que seguimos teniendo el apoyo de estas unidades, tenemos el general enemigo, ¿vale? Ya vamos a preparar lo que sería el asalto, ¿vale? El asalto sí o sí aquí, ¿vale? Traemos esta unidad aquí. Traemos esta unidad aquí, ¿vale? Esta unidad aquí la vamos a dejar. Bueno, y ahora ya lo que nos toca es hacer la parte más fácil, entre comillas, la parte más fácil, entre comillas. Vale, perfecto. La traemos aquí. Esta unidad. Rapidito, vente para acá. Esta unidad. Le vamos subiendo por aquí. Nuestro general hay que traerlo aquí ya, sí o sí, para que le dé moral a nuestras tropas. Y estas unidades hay que decirles que vengan para acá, Hay que decirles que vengan para acá. ¿Vale? Esto ya es nuestro. Metemos tropas aquí. Estas unidades, cuerpo a cuerpo. Esta unidad la vamos a poner aquí.
esta unidad cuerpo a cuerpo. Y ahora aquí tenemos que cubrir bien la puerta, ¿vale? Porque van a intentar hacernos una doble cucamona, como se suele decir. Nuestro general, le vamos a dar inspiración a esta unidad, ¿vale? Esta unidad la ponemos aquí, rápido. Esta unidad de aquí, aunque intenten salir por aquí, ¿vale? La victoria está cerca, señor. Lo tiene un poquito complejo, ¿vale? Hemos hecho ahí un buen cierre, ¿no? Vale, y ya esta unidad la vamos a mandar aquí, ¿vale? Aquí su trabajo. Aquí esta unidad, ¿vale? La vamos a meter aquí. Una de ellas la vamos a mandar para allá ya, ¿vale? Para que nos vaya haciendo aquí un poquito la defensa en esa zona. Esta otra que termine con esto. Venga, para acá. Están luchando ya hasta la muerte. Podríamos capturar aquí directamente, si queréis, que también se puede hacer, ¿vale? Aquí y ya está. Lo ponemos así, ¿vale? Y esta unidad, lo que hacemos es que la colocamos aquí entonces, ¿vale? Para que se termine de cargar estas unidades que hay aquí. Esta unidad de disparo la retrocedemos aquí, si queréis, ¿vale? Bueno, pues esto en 22 segundos ya está ganado, ¿eh? Ya está ganado en 22 segunditos. Cuatro segundos. Y esto se convierte en una victoria, ¿vale? Bueno, hemos hecho esto, aunque sabíamos que la habíamos ganado y tal y cual, pero era simple y llanamente porque pienso que para empezar los castillos japoneses han sido siempre una auténtica guapada. Por tanto, yo creo que era necesario el poder echar esta batalla para que vierais una de las formas, simple, facilita. Además, seguramente lo podríais haber hecho muchísimo mejor todos vosotros y teniendo muchas menos bajas, ¿vale? Yo lo he hecho así, un poquito así a lo rapidito, que si os dais cuenta hemos perdido un mazo de tropas, ¿vale? Innecesariamente. Pero bueno, era, en cierto modo, era necesario por el hecho de poder hacer lo que estábamos haciendo, ¿no? Venga, vamos, ya hemos hecho la 1, ahora vamos a cargar otra batalla, ¿vale? Hemos cargado esta, la 1, vamos a cargar ahora la 2, en la cual tenemos ya un pelín más de territorio, un pelín más de territorio. Vale, perfecto. Venga, aquí esta batalla era, si mal no recuerdo, era esto atacando a esto. ¿Vale? Muy bien, mirad. Aquí ya las zonas ya se vuelven un poquito más complejas, ¿vale? El enemigo tiene 800 hombres, nosotros tenemos alrededor de 600 hombres, ¿vale? Y no solamente es que tengamos 600, de los 600 solamente podemos contar con 500 unidades de proyectiles. El enemigo tiene 800 y las 800 de proyectiles de pólvora. Nuestro comandante no lo podemos arriesgar. Nuestro comandante son lanceros de leva
y es un tipo de unidad que si perdemos al comandante, perdemos la batalla. Damos aquí, vamos a comenzar. Vale, aquí si os dais cuenta estamos en un poquito campo abierto, un poquito de campo abierto. El enemigo no va a venir a por nosotros, prácticamente seguro que no va a venir a por nosotros, porque somos nosotros los que le atacamos. Es cierto que aunque tiene superioridad, ¿vale? Pero nosotros tenemos que intentar hacer una envolvente. Vamos a intentar hacer la envolvente. Comenzamos el despliegue. Vamos a utilizar estas dos unidades, ¿vale? Como unidades centrales y unidades con las que tenemos que contar ¿cómo podría decir? Son nuestros espartanos, para que me podáis entender lo que quiero explicaros, ¿vale? Muy bien, vamos a colocar ahora... otra cosita que os quiero comentar y que no caigáis en ese error, ¿vale? El comandante nunca lo pongáis detrás de unidades que están recibiendo proyectiles, porque las balas perdidas en este juego son muy malas, muy malas. Hacen casi me atrevería a deciros que el mismo daño, no es que haga el mismo daño, ¿no? Pero que hace un daño abismal, hace un daño abismal. Las unidades estas, pues esas unidades sí las estamos haciendo en 3 líneas, cuando la otra solamente la estamos haciendo en 2. De momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a decir que vamos a hacer la batalla. ¡Ataque! Golpea al enemigo y hágale Vamos a ver sentir el miedo. qué es lo que están haciendo. Pam. De momento se están quietecitos. Muy bien. Pues bueno, vamos a avanzarlo todo hacia adelante. Contamos con fuego de artillería, os lo digo para que lo sepáis. En este caso. Entonces, mirad, como contamos con fuego de artillería, ¿vale? Y la partida todavía le falta. Dentro de 2 minutos podremos empezar a disparar. Vamos a hacer una pequeña de este disparo aquí. Y si nos cae la breva, ¿vale? Si nos cae la breva, poder conseguir... no es complejo que matemos al general, ¿vale? Pero no quita nada de que podamos hacer un daño considerable. Bien. Vamos a pasar esto un poquito más rápido. Tenemos un minuto. Rapidito. Bien. 48 segundos. Esto es apoyo naval, ¿vale? Para que lo sepáis. Mientras tanto os quiero comentar, porfa, acordaros, tenemos nuestras redes sociales para que os podáis suscribir a ellas, ¿vale? Para que os podáis suscribir. En el canal de YouTube, pues simplemente os suscribís. No cuesta un duro el suscribirse, ¿vale? En el Facebook nos mandáis solicitud de amistad. Hay más de 800 compañeros ya en Facebook, ¿vale? Y aparte, nuestro Discord, la comunidad Grial, pues os juntáis allí. Y en este canal, en el de los directos, pues simplemente os unís, ¿vale? Os unís para poder ver todas las retransmisiones que estamos haciendo. ¿Qué más os puedo decir? Pues mirad, es muy simple. Acordaros, ¿vale? Acordaros que tenemos aquí el calendario de los directos, ¿vale? De los directos. Entonces, como tenéis ahí el calendario de todos los directos, simplemente le echáis una vistada, ¿vale? Y así sabréis qué día y a qué hora están los distintos directos, ¿vale? Vamos a dar un poquito para adelante. Oí los cañonazos de la flota. Empiezan a moverse. Se están quitando, evidentemente. Son inteligentes. Aún así, ¡mol! Mirad. Se han dado con ¡Buf! Esto es bestial, pero bestial. Me encanta, de verdad. Me encanta.
Siempre que podáis hacer un ataque con apoyo naval, no lo dudéis, a aprovecharlo y usarlo, aprovecharlo y usarlo, porque es una auténtica maravilla. Mientras tanto, nuestras tropas, lo vais viendo en el mapa, van avanzando muy lentamente, ¿vale? Vamos a irle diciendo a estas que se ven aquí. Este otro grupo vamos a mandar aquí a este lado. Este grupo lo traemos aquí y este último vamos a traer aquí atrás, ¿vale? Vamos a pasarlo otra vez rápido. Mientras que van avanzando nuestras tropas. No le estamos dando a las tropas que vayan rápido, porque si van rápido van a venir cansadas. Y la verdad que no me apetece que vengan cansadas y que no rindan al 100% en el combate. Tenemos... Mirad ahí. ¿Ya la escuchad del fondo cómo se oyen los cañones navales? Bueno, pues todo eso que se ha escuchado ahora viene para acá. Eso parece que también le he hecho un poquito de pupita, ¿vale? Un poquito de pupita. Vale, pues ya está, ya hemos llegado hasta donde teníamos que llegar, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, nuestras tropas ya han avanzado lo que tenían que avanzar y ya vamos a empezar a proceder a hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que empezar a avanzar hacia adelante para empezar a pegar un que otro tirito, ¿no? Nuestra unidad del comandante la vamos a meter aquí atrás, en este cambio de rasante que hay aquí, ¿vale? Aquí el cambio rasante, bueno, lo vamos a pasar aquí, sí. Vamos a venir mejor colocarlo ahí. Stop. Stop.
ya solo quedan 5 regimientos. Este regimiento nos está recibiendo bastantes bajas, pero este regimiento está a punto, ya se está rindiendo, ¿vale? Vamos a avanzar estas dos unidades un pelín más hacia adelante. Vamos a hacer estas otras dos unidades exactamente lo mismo, ¿vale? Dos unidades de apoyo. Esta unidad, esta prácticamente está también reventada, ¿eh? Van a quedar solamente dos. ¡Ha derrotado al enemigo! ¿Vale? Bueno, pues eso está nada. Ahora fijaros, con un poquito de paciencia y utilizando las tropas que realmente nos iban a valer más, que son estas dos tropas, ¿vale? La infantería de línea, pues hemos conseguido esta victoria, ¿no? Vale. Ok, vamos a dar la escape. Vamos a cargar ahora la que tenemos puesta como batalla 3, ¿vale? Vale, si os dais cuenta, esto ya es otra historia. Muy compleja, ¿vale? Lo veis aquí. Posibilidades de ganar, muy poquitas. Estamos luchando contra... esto se va a volver un poquito fastidiado, ¿eh? Así que vamos a jugarla. A ver cómo nos sale ahora. La partida la gané, pero vamos a ver cómo sale el directo, ¿vale? ¿El por qué? Porque estamos saliendo del castillo, ¿vale? Y estamos atacando al enemigo. Os pongo en antecedentes. No es el enemigo el que nos ataca a nosotros en el castillo. Ha sido listo. Se ha quedado fuera y nos está esperando a que salgamos. Salimos, colocamos nuestras tropas y ahora la idea es intentar hacer algún tipo de maniobra que realmente sea buena, ¿eh? Vamos a decirle que vamos a esperar. Quiero un día soleado vamos a comenzar el despliegue y ahora quiero que os fijéis en un par de cositas que nos pueden ser bastante interesantes. ¿Veis aquí? Aquí tenemos un pequeño bosque, ¿vale? Este bosque hay que aprovecharlo al 100%. Entonces, la única forma de aprovecharlo realmente al 100% es haciendo ahí algún tipo de emboscada. ¿Y qué tropas son las que vamos a utilizar ahí? Pues mirad, en parte vamos a utilizar las tropas de infantería de cuerpo a cuerpo. Y os voy a decir el porqué. Bueno, ya lo sabréis. Todos los que jugáis a este juego o habéis jugado a este juego, sabéis que las unidades de disparo, una vez que están cuerpo a cuerpo, no pueden disparar, evidentemente. Entonces, tenemos que aprovechar esta unidad. ¿Por qué no te metes ahí en el bosque? Ahí sí estás en el bosque, perfecto. Camufladitos todos. Os vamos a agrupar, ¿vale? Vamos a intentar hacer una envolvente, pero como la envolvente no es segura al 100% que nos funcione, ¿vale? Vamos a intentar colocarle en este flanco, ¿vale? En este flanco le vamos a colocar estas dos unidades. No son unidades muy veteranas, ¿vale? Pero sí son unidades que nos pueden valer para hacer mucho daño, ¿eh? No solamente las vamos a poner ahí, las agrupamos y les vamos a quitar el fuego de discreción. ¿Por qué? Porque solamente quiero que me dispare cuando el enemigo lo tengamos encima, ¿eh? Vale, esta unidad se me había quedado ahí, ¿vale? Lo vamos a poner aquí también. Aquí, perfecto.
Está ahí, no está camuflada. ¿Qué te pasa? Ahí, vale, perfecto. Y ahora sí vamos a utilizar una un poquito más tochita, ¿vale? Un poquito, no demasiado, porque no me interesa que haya una unidad ahí y desperdiciarla absurdamente. Un poquito más tochita la vamos a poner aquí, ¿vale? Y esta también le vamos a quitar el fuego a discreción, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, pues ahora, mirad, vamos a hacer que ellos vengan aquí, a este sitio de aquí. Por tanto, nuestro comandante lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Vamos a colocar ahí y lo vamos a poner un poco dispersado, para que no sea fácil que nos lo maten. Estas unidades, que son las más veteranas, las más fuertes, las más tochas, las vamos a poner en el centro. Aquí, ok, las vamos a agrupar y ahora vamos a colocar estas otras dos a continuación. Ay, esta no iba. Bueno, mira, no pasa nada, la vamos a poner aquí igualmente, ¿vale? Las agrupamos aquí y ahora vamos a colocar, aprovechando que tenemos aquí una especie de ciudadita con cuello de botella, ¿vale? Vamos a utilizar aquí estas unidades, esta y esta, como apoyo a este cuello de botella que podamos hacer ahí, ¿vale? Lo veis, aquí, las agrupamos. Y ahora nos quedan esta y esta, que las vamos a utilizar aquí, como defensa en esta zona. Ok. Vale, pues bueno, básicamente lo que nos quedan son estos cañoncitos que los tenemos aquí, que me dan muchísima pena porque no valen ni para estar acostados, ¿vale? Y los vamos a poner ahí en medio, ¿vale? Simple y llanamente. Bueno, pues venga, le vamos a decir a comenzar la batalla. Señor, ataque. Golpea al enemigo y hágale sentir el miedo. Si os dais cuenta, el enemigo se ve totalmente con superioridad. Lo cierto es que tiene unidades muy buenas, muy buenas. Y esto no es para fiarse excesivamente de ellos, Tiene 3 generales, los cuales en cualquier momento cualquiera de ellos puede hacer un ataque de caballería, cosa que a mí no me va a afectar excesivamente. Aquí tenemos los osos rojos. Como es una unidad que no me hace mucha gracia que la tenga el enemigo, vamos a intentar a ver si somos capaces de irnos eliminando, ¿vale? Esta munición me hace mucha gracia porque mirad, hace mucho ruido, ¿vale? Mucho ruido, realmente hace mucho ruido. Luego a la hora de la verdad no hace nada. En serio, en serio. Vale, ya los tenemos aquí, ya los tenemos aquí, así que...
matado a 2 hombres. ¡Qué buenos son! Vale, esto ahora tenéis que prepararlo. En cualquier momento van a caer en el ajo, ¿eh? Fusileros Tosa tiene un alcance impresionante, ¿vale? Preparados. El enemigo ha descubierto a las unidades escondidas. Bien, bien, bien. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Esta unidad tiene que intentar evitar que aquí se nos venga todo Dios, ¿eh? Señor, están atacando a nuestro general. Lo sé, lo sé, lo sé. Pues para acá. Ahora, esta unidad. Vamos aquí. Aquí. Perfecto. Vamos, Manu. Bien, esos fusiles de Tosa hay que cargárselos. ¡Malditos cobardes! ¡Sus hombres huyen, señor! Ya lo sé. Están ahí abandonados. Bien, por aquí va medio que. Medio que. Vamos. Cargate esto. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer aquí. Vamos a esto de aquí, esto que hay aquí, ¿vale? Profundidad estos. Y estas dos unidades entrarle por la retaguardia aquí, perfecto. Van a hacer aquí la envolvente también. Tenemos que intentar que esta unidad se quede aquí. Que esta otra unidad pille aquí. Magníficas noticias, señor. El general enemigo ha muerto. Perfecto, muy bien. Para acá.
Bueno, pues eso tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta, ¿eh? Sí. Aquí queda solamente un regimiento por Pesarrenda. Y lo vamos a conseguir. Mira, aquí el general enemigo, lo tenemos aquí, está muerto. Bueno, no sé, no es el general, es la artillería, perdón. ¿Vale? ¡Perfecto! Pues bueno, mirad, aquí tenéis una pedazo de victoria flipante, ¿eh? Pero flipante, ya habéis visto que nos daba todas las de perder. Todas las de perder, ¿eh? Finalizamos la batalla. Muy buena, ¿eh? Muy buena batalla. Muy buena batalla. Bueno, compañeros, evidentemente ha sido una batalla flipante. Y además una batalla como a mí me gusta, ¿eh? Con su intriga de si al final se iba a ganar o no se iba a ganar. Mirad, el enemigo ha perdido 1158 soldados. Nosotros hemos perdido solamente 721. 721. Ha sido una gran batalla y una gran victoria, ¿eh? Os comento, compañeros, nuestro Discord a plena disposición vuestra. Se llama La Comunidad Grial. Canal de YouTube, suscribiros por favor. Canal de Facebook, mandar solicitud de amistad. Y este canal donde estamos haciendo los directos, sola, única y exclusivamente, tenéis que coger y uniros, ¿eh? Como siempre os digo, el Discord lo tenéis a vuestra plena disposición y os invito a que entréis a él. Si no nos vemos en el Discord, con mucho gusto, compañeros, nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.